Bueno, continuando con el estudio de los SCR, en esta oportunidad vamos a estudiar un circuito con un SCR donde nos va a permitir generar una señal diente de sierra como la que muestro acá a continuación. Esta señal diente de sierra tiene una amplitud A, tiene un período T, una pendiente aproximadamente infinita, como pueden ver acá, y digamos, una carga lineal en donde el objetivo de este video es justamente hallar este valor de A y hallar el período que tiene la señal mediante análisis matemáticos del circuito que les voy a presentar a continuación. Un circuito generador diente de sierra básicamente parte de este principio. Tenemos un circuito RC conectado en serie donde tenemos un interruptor S1, el cual en el momento que yo cierre este interruptor, la fuente B sub S va a hacer circular una corriente a través del circuito, haciendo que el capacitor C sub 1 empiece a almacenar carga desde un valor inicial B sub C igual a 0 hasta un valor final, que en este caso sería B sub S, tal como se representa acá en esta gráfica. Es una carga exponencial en donde el valor final sería este valor de B sub S. La intención es que cuando el capacitor se esté cargando llegue a cierto punto, que el cual nosotros lo vamos a ajustar ese nivel de voltaje al cual se va a cargar el capacitor. Bueno, vamos a suponer que él se carga a este nivel y en ese punto él debe descargarse bruscamente y volverse a repetir el ciclo. Entonces, la idea de cargar a un circuito de manera exponencial es para luego, mediante otro circuito, poderlo descargar bruscamente. Entonces, vamos a usar este circuito formado por un tiristor, un SCR T1 y dos resistencias R2 y R3. Este circuito lo que me permite entonces es crear en el terminal de la puerta un voltaje V sub G. Este voltaje V sub G entonces va a aumentar conforme aumente el voltaje del capacitor. Entonces observen acá, si yo tengo un voltaje acá en este punto B sub C que va incrementando, obviamente las corrientes que van a fluir por acá y por acá van a ir aumentando. En el caso inicial, el dispositivo SCR se va a encontrar apagado. Entonces prácticamente toda la corriente va a fluir por acá, por R3. Luego, cuando llego a este nodo, esa corriente IR3 se va a dividir en una parte hacia la puerta del SCR y ahí es donde nosotros nos vamos a detener un momento. Entonces, en la medida que este voltaje V sub G va aumentando, conforme aumenta el voltaje en el capacitor, mayor va a ser la corriente I sub G. Cuando esta corriente I sub G llega a un punto en que sea mayor a la corriente I sub G de trabajo dada por el fabricante, se dispara el SCR, se enciende y entre sus terminales pone una resistencia muy baja del orden de los 0,01 a 0,1 ohmio, es decir, prácticamente un cortocircuito, haciendo que este cortocircuito también ponga en corto al capacitor, y esto hace que el capacitor caiga de un valor pico al cual él logró alcanzar hasta un valor cero rápidamente. Entonces veámoslo de acá desde el punto de vista gráfico. Considerando una constante de tiempo tau R por C pequeña, esta carga no va a ser así exponencial como se ve en la gráfica. Esto fue a manera de demostración y yo ubiqué acá un tau bastante grande. Entonces inicialmente el capacitor empieza con un voltaje inicial 0, con una constante tau pequeña. La carga va a ser más rápida y él va a empezar a cargarse el capacitor, y conforme aumenta también lo va a hacer entonces el voltaje V sub G. Cuando llega al punto en que ese voltaje V sub G
proporciona una corriente I sub G mayor a I sub GT, se enciende el SCR, en ese momento entonces pone en corto al capacitor y este se descarga rápidamente a 0 voltios. En el momento que ocurre el corto, la corriente de ánodo por el SCR se hace menor a la corriente de mantenimiento, se abre el SCR y se repite el ciclo de manera indefinida. Entonces básicamente nosotros con esto conseguimos la señal diente de sierra con este circuito. Ahora bien, este voltaje que tenemos acá es el voltaje máximo del capacitor al cual él va a tender a cargarse. Y observen algo, que el voltaje máximo al cual se carga el capacitor va a tener mucha relación con el período de la señal. ¿Por qué? Porque el período de la señal entonces lo podemos definir como el tiempo que tarda el capacitor en alcanzar su voltaje máximo. Observen entonces que tenemos el período relacionado con el voltaje máximo del capacitor. Básicamente con eso nosotros conseguimos esta forma de onda señalada acá en azul, y el objetivo ahora es hacer el análisis circuital a este circuito para poder encontrar esos valores de interés. El primer paso que vamos a realizar entonces es pararnos en la puerta del SCR, y buscar un equivalente de Thevenin. Entonces desde este punto vamos a buscar ese equivalente de Thevenin, comenzando. El voltaje V sub G o el voltaje de Thevenin es igual a V sub C por R2 entre R2 más R3. Con eso establecemos nosotros la ecuación número 1. Ahora hallamos R de Thevenin. R de Thevenin entonces pongo en cortocircuito o pasivizo el circuito. De acá tengo una fuente V sub C. Esa fuente V sub C la cortocircuito y me queda esto a tierra. Por lo tanto me queda el paralelo de R2 con R3, tal como lo indico acá. Con esto establezco mi ecuación número 2. Luego, si procedo a dibujar mi circuito equivalente desde la base, desde la puerta del SCR, quedándome mi R de Thevenin en serie con V de Thevenin, por donde va a circular esa corriente I sub GT y el voltaje VGT. Una vez nosotros tenemos eso, este circuito lo vimos ya en el video anterior, en donde a esta fuente la llamamos V sub in, y la cual era el voltaje de entrada mínimo necesario para activar al SCR. Si nosotros establecemos una ecuación para este circuito, nos queda que V de Thevenin entonces es R de Thevenin más IGT más VGT. Con eso encontramos nuestra ecuación 3. IGT y VGT, recuerden que son los parámetros que nos da el fabricante. Ahora procedemos a buscar una R equivalente vista por el capacitor. Entonces nos paramos en este elemento en C1 y desde C1 entonces vamos a buscar la resistencia equivalente. Esta resistencia equivalente es cuando empieza el proceso de carga del capacitor, es decir, desde este voltaje cuando empieza a aumentar su voltaje en los extremos. Para esta condición entonces el SCR se encuentra abierto, por lo tanto el circuito equivalente que vamos a estudiar es el siguiente. Desde estos dos terminales, acá tenemos R1, desde estos dos terminales del capacitor vamos a buscar la R equivalente. Pasivizo mi circuito V sub S y me queda que la R de Thevenin o la R equivalente vista por el capacitor es R2 más R3 en paralelo con R1. Tal como lo indico acá, tenemos entonces una ecuación número 4. Luego necesitamos buscar el voltaje final al cual va a tender a cargarse el capacitor. ¿Por qué? Porque yo a la final necesito armar mi ecuación V sub C de T, que es la que me va a determinar el comportamiento o la expresión matemática que tiene la forma exponencial de la carga del capacitor. Esto es entonces R1. Desde estos dos terminales vamos a buscar el voltaje final, ¿verdad? El voltaje final, el cual, como pueden observar acá, es
un simple divisor de tensión en donde B sub C final es igual a B sub S por R2 más R3 entre la sumatoria de esas tres resistencias, la cual me genera esta ecuación número 5. Una vez conocido el valor final y la R equivalente vista por el capacitor, nosotros podemos hallar entonces mi expresión B sub C en el tiempo, que es B sub C final más, aquí es voltaje inicial menos el voltaje final, pero como el voltaje inicial es 0, entonces nos queda menos voltaje final por E a la menos T sobre tau. Esto acá es un menos, casi no se visualiza allí. Una vez que tenemos entonces ya la ecuación número 6, bueno, podemos recordar que tau es la R equivalente por C. Ahora sí, ya tenemos definido los parámetros y el análisis matemático para nosotros poder trabajar con este circuito generador diente de sierra. Veamos entonces un ejemplo para que nos quede más claro el circuito generador diente de sierra. Tenemos acá entonces un circuito con sus valores respectivos R1, R2, R3 y C1 con un SCR, en este caso el 2N1595, que presenta estos datos acá. Lo primero que debemos hacer entonces es buscar el equivalente desde la puerta del SCR. Ese equivalente entonces, como ya bien dijimos, aprovechando la ecuación número 2, la R de Thevenin entonces es el paralelo de R2 con R3. Ese paralelo es 1K por 500, eso me da 333.33 ohmios. Luego planteamos el B de Thevenin, que es generado a partir de la ecuación 1, y eso nos da entonces, sustituyendo los valores, nos da 0.33 B sub C. Observen que B de Thevenin entonces está en función del voltaje del capacitor, tal como lo habíamos analizado en la curva, que conforme aumenta el voltaje en el capacitor, pues lo va a ser el voltaje en la puerta del SCR. En este caso, observen que el voltaje de Thevenin necesario para activar el SCR lo podemos ver como 0.33 B sub C. Sin embargo, quien nos va a dar el voltaje de entrada mínimo necesario para activar el SCR va a ser la ecuación número 3, porque es aquí donde nosotros involucramos los parámetros de IGT y BGT. Si nosotros sustituimos acá los valores de corriente y voltaje de trabajo del SCR, nosotros vamos a obtener que el B de Thevenin es 1.13 voltios. Entonces ya conocemos este voltaje de Thevenin, que es 1.13 voltios, que es el voltaje necesario acá que debemos ver en la puerta del SCR para activarlo. Luego hallamos el voltaje B sub C máximo. Entonces el voltaje B sub C máximo es 1.13 entre 0.33. Entonces acá ustedes se preguntarán, ¿y este B sub H de dónde sale? Entonces recuerden algo, que el voltaje inicialmente parte de un voltaje inicial igual a 0, se carga hasta un voltaje máximo. Vamos a proyectarlo hasta acá. Se descarga hasta un voltaje mínimo, luego se descarga nuevamente hasta un voltaje máximo, se descarga y así se repite el ciclo de manera indefinida. Este voltaje mínimo es 0 voltios, este voltaje mínimo es entonces B sub H y este voltaje máximo es el voltaje máximo que estamos llamando del capacitor. Ahora observen algo, que cuando este dispositivo se pone en conducción, pone en cortocircuito al capacitor. Idealmente es 0, el B sub H, pero aquí tenemos un voltaje de 0.75. Entonces tenemos que entre los terminales ánodo-cátodo voy a tener un potencial llamado B sub H. Es decir, que el capacitor se descarga no a 0 voltios sino a 0.75 y vuelve y empieza su proceso de carga. Es decir, que hay un desplazamiento ahí del voltaje máximo en el capacitor. Por eso es que sumamos acá ese voltaje mínimo. Entonces nos da 4.17. Luego buscamos la R equivalente vista por el capacitor, que partiendo de la ecuación número 4 nos queda que es R2 más R3 en paralelo con R1.
sustituimos los valores de R1, R2 y R3 y nos queda que la R equivalente vista por el capacitor es 600 ohmios. Luego buscamos el voltaje final al cual va a tender a cargarse el capacitor mediante la ecuación número 5 y nos dice que el voltaje va a tender a cargarse a 7.2. Es decir, el capacitor parte de un voltaje inicial y él va a tender a cargarse a 7.2 por acá, a 7.2 voltios. Pero ¿qué ocurre cuando el voltaje de Thevenin alcanza, cuando el voltaje en la puerta del SCR, que es el voltaje de Thevenin, alcanza los 1.13 voltios, se descarga, ¿verdad? Se descarga el capacitor bruscamente porque el SCR se pone en conducción. Entonces realmente en este punto por acá, que es el V sub C máximo, que es de 4.17, se descarga y cae a V sub H. Y así se repite. Entonces, una vez que tenemos ya el voltaje final del capacitor, planteamos nuestra ecuación a partir de la ecuación número 6, que es V sub C final menos V sub C final E a la menos T sobre tau. Ahora bien, evaluamos entonces a V sub C en el instante T, es decir, en el instante en que alcanza el voltaje máximo, que es el intervalo del periodo de la señal. Entonces, al intervalo T, tenemos que el voltaje en el capacitor es 417, por eso es que aquí se sustituye 417 y el voltaje final es el voltaje que hallamos de 7.2 y el tau son los 600 microsegundos, que es 600 ohmios por 1 microfaradio, esos son 600 microsegundos. Nosotros manipulamos esta ecuación de tal manera que nos quede entonces que el periodo de la señal es 519 microsegundos. Eso nos da una frecuencia de 1.9 kHz. Ahora bien, una vez que nosotros hicimos la simulación, esta fue una gráfica arrojada por Multisim, obtenida de allí, pudimos corroborar el funcionamiento del circuito, en donde observen acá, teníamos que el voltaje máximo obtenido en la simulación es de 4.25. Observen 4.25 y los cálculos nos está dando 4.17 voltios. Por otra parte, el periodo de la señal, observen que es 6,32 milisegundos menos 5.83 milisegundos. Eso nos da 490 microsegundos, generando así una frecuencia de 2,04 kHz. Y los cálculos nos da 1.9 kHz. Entonces, este resultado es bastante satisfactorio y nos permite entonces demostrar el funcionamiento del circuito generador diente de sierra. Sin embargo, vamos a probar la simulación. Esta simulación, como bien les mencioné, es una simulación realizada en Multisim, en donde están los parámetros que ya observamos de R1, R2C1 y el tiristor, el SCR elegido, el 2N1595. Procedemos a hacer la simulación, un análisis transitorio, desde 6 milisegundos hasta 8 milisegundos y de esta manera pues lo que se consigue es que la gráfica de salida, el voltaje de salida, caiga ya en su régimen permanente. Esto es lo que se busca acá. ¿Ven? Entonces que el circuito ya esté en su régimen permanente y esté oscilando entre el voltaje mínimo V sub H y el voltaje máximo V sub C que acabamos de hallar. Entonces observen acá que aquí tenemos nuestro voltaje máximo 4.2488 voltios para un tiempo de 6,6816 milisegundos. Tenemos el voltaje mínimo 878,89. Recuerden que nosotros tomamos 0,75. Bueno, hay una diferencia acá con los valores establecidos en el programa. Pero sin embargo, los resultados teóricos son
muy, muy cercanos a lo que nosotros estamos obteniendo acá. Entonces, con esto nosotros demostramos y comprobamos el funcionamiento del circuito generador diente de sierra. Bueno, dejemos este video en el punto que nos encontramos.